tal a todos? Muy buenos días. Bienvenido, Pancho. Para los que nos están escuchando, nos están viendo, hoy tenemos la suerte de tener a Francisco Galindo. Le vamos a decir Pancho durante el episodio para que no se confundan. Y bueno, hay muchas cosas que podría empezar a decir para hablar de Pancho, pero quiero empezar agradeciéndote por estar acá. La verdad es que lo poco que he tenido la oportunidad de conocerte, no solo como el exitoso emprendedor que hoy sos, sino como persona, papá y amigo de personas muy cercanas a mí. Me siento honrado de poder estar acá y platicar con vos para que más personas conozcan tu historia. Así que muchísimas gracias, Pancho. No, hombre, gracias por tenerme. No, hombre, bienvenido, Pancho. Igual, gracias por aceptar la invitación. Siempre nos gusta empezar un poquito que nos pudieras contar quién es Pancho, qué hace, de dónde viene esa pasión por lo que haces y que vayamos desde ahí desarrollando un poquito la conversación. De acuerdo, sí. Pues soy el fundador y CEO de MPS Nutrition, la fábrica de suplementos más grande de Guatemala. Soy papá de 2 patojos y un tercero en camino. Esposo pues de mi esposa Anita y deportista. Creo que esa es otra faceta muy importante en mi vida. Y todo eso obviamente pues voy a decir que eso es lo único en mi vida ahorita, mucha la verdad, no tengo espacio para más, pero me gusta mucho que como, digamos, mi pasión por el deporte se mezcla con mi trabajo, ¿verdad? Y eso es algo bien interesante porque creo que muchas veces hay muchos deportistas que se quedan quizás con el sueño frustrado de decir, yo hubiera querido ser futbolista, ¿verdad? Uh-huh. Son cosas muy difíciles porque hay mucha competencia y tal vez no estamos en los lugares donde podemos llegar a ser un futbolista profesional. Pero hay ciertas cosas que puedes hacer para que tu trabajo se relacione con esa pasión y ahí es en donde se vuelve interesante. Entonces, Pancho, si nos pudieras contar un poquito cómo llegaste a fundar MPS Nutrition, cómo surgió la idea, de dónde nació, que nos contaras esa historia. Sí, con gusto. Mira, es la historia de nuestro eslogan, de hecho, que decimos es más que nuestro eslogan, es nuestra filosofía. Y este es Never Surrender, nunca rendirse. Y es esa porque pues yo empecé una empresa hace 13 años, un poquito más de 13 años, y empezó con un giro totalmente distinto al que hoy tengo. Era una distribuidora de productos de consumo que importábamos, pues más que todo productos de Estados Unidos, pero luego empezamos a trabajar con marcas locales y a distribuirles a los supermercados. Digamos, eso fue en lo que se convirtió, pero los primeros días de esa distribuidora se vieron como un producto que trajimos de Estados Unidos con un cuate de la U y que luego pues yo empecé a buscar a quién se lo vendíamos, aparte de familia y amigos, y pues ahí de tanto llamar logré que entrara primero a Meicos, luego a La Torre y luego a Walmart. Y como empezamos a abrir esos canales, pues se convirtió en una distribuidora naturalmente y empezamos a buscar marcas para meter a ese canal. Ese negocio es complejo de por sí, es decir, tengo amigos en varias industrias, digamos, y no es porque me haya ido mal a mí, ¿va? Pero yo creo que, o tal vez sí, pero yo creo que es de los más difíciles, ¿verdad? Porque si sos un distribuidor tienes poco control sobre la cadena de valor, sobre los costos, estás en medio normalmente de 2 gigantes, ¿va? Un proveedor, una multinacional que maneja marcas, digamos, tipo Danone, ¿verdad? Y le vendes a otro gigante que es un Walmart. Ese era precisamente mi caso, ¿verdad? Y entonces se vuelve complejo porque igual para seguir creciendo necesitas más capital para comprar más inventario, necesitas una estructura muy grande para atender esos canales, te piden muchas cosas. Y entonces al final de 7 años de estar trabajando ese negocio, y ahí sí que meterle todo mi vida, ¿verdad? Y ya venía mi primer hijo en camino. Para ahorrar incluso estábamos con mi esposa viviendo en la oficina. Digamos que toda esta historia es como, es como la del emprendedor así más empedernido, vamos. Entonces sí hubo un punto de quiebre donde pues yo estaba quebrado. Y digo quebrado porque debía más de 1 millón de pesos, que para mí esa onda era una cantidad, sí, una tortura horrible, ¿verdad? Tenía muchas deudas de todo tipo y no había salida, es decir, las ventas iban para abajo incluso, ¿ah? Y venía mi primer hijo en camino. Qué irresponsable, van a decir, ¿va? Llevamos 4 años casados con mi esposa y fue como, bueno, sí, nunca va a haber un momento perfecto. Ahora en retrospectiva digo, qué locos, ¿va?
pero siempre me ha gustado operar un poquito así bajo presión. Y bueno, entonces estando en esa presión después de 7 años de tener la distribuidora, siempre buscando qué funcionaba. De hecho, durante esos 7 años tuve un montón de side business re graciosos. O sea, ahora lo pienso, hicimos unos calcetines así coloridos, como estos Happy Socks que se llaman Ajá. Tishas, que hasta el día de hoy los tiene mi ex socio en los centros comerciales. Tuvimos una suscripción de cervezas artesanales. Es un serviciazo. Mal negocio, pero una nada de Pero servicio. Si te gusta la para el cerveza. consumidor estaba bueno. Ajá, sí, era una suscripción. Bueno, y había un montón de proyectos que intenté. El último, que era hacer nuestra propia marca de una leche de almendra en polvo, Ok. porque esa era mi idea genial que nos iba a sacar de los problemas. Yo fui a buscar maquiladores, tuve la suerte de encontrar a unas personas, una empresa que me invitó primero a su planta en Colombia, después a su planta en México, y pude estar 3 días con los ingenieros del laboratorio de I+D, viendo cómo estaban formulando, es decir, me dejaron participar, y la verdad que en esos 3 días fue como un crash course así de cómo formular polvos, ¿verdad? Y esa parte es fundamental porque luego pues regreso, lanzamos ese producto, fue otro fracaso total, ahí perdí otros 50,000 pesos, porque también coincide con la pandemia, ¿verdad? Que en el caso de las distribuidoras que le vendían a supermercados, primero nos compran un montón porque todos fuimos como locos al supermercado y lo vaciamos, entonces estuvo realer el primer mes. Y luego pues se empieza a ir para abajo, ¿verdad? Empiezan a descatalogar muchísimos productos, ahí nos vamos feo nosotros que teníamos estas marcas como más premium. Ujú. Y sobre todo esta leche en polvo ni la logro meter a los supermercados. Entonces me recuerdo que estaba en esa desesperación siempre buscando qué hacer y me sale un anuncio en Facebook de una proteína que evidentemente estaba hecha en Guate, una parte. O sea, ahora creo que lo que hacían era traer como sacos ya de proteína Y con lo sabores maquilaban aquí. y lo envasaban. Ajá. Y yo dije, yo creo que puedo hacer mejor trabajo. ¿Va? Es decir, creo que esa marca ya ni estaba, ¿verdad? No es por hablar mal de nadie, solo la experiencia que había acumulado tras tanto proyecto fracasado me había llevado a ese punto donde dije, yo creo que podría formularlo porque acabo de aprender cómo formular polvos. Dentro de los polvos que habíamos visto había uno que se llamaba whey. Cuando lo traducís es proteína de suero de leche. Y también teníamos experiencia vendiendo, digamos, el e-commerce chapín, le digo yo, que es este e-commerce como conversaciones transaccionales, ¿verdad? Te explico mi producto y te saco el pedido ahí, el pago y todo, ¿verdad? Entonces nos ha ido muy bien. De hecho, en la pandemia vendimos mascarillas, vendimos como todo el mundo, ¿verdad? Pero tal vez a una escala un poquito más grande, porque recuerdo que de mascarillas el primer mes vendimos 1,000,000 de pesos. No, esto ha sido como una montaña rusa de emociones, porque digamos que estaba en mi peor momento. La pandemia Te se levantó pone un poquito. alegre, de ahí se pone un poco triste, de ahí empezamos a vender estas cosas, se pone alegre y de nuevo, pues de ahí se pone triste la cosa. Pero digamos, lo cuento todo porque obviamente conectando los puntos hacia atrás, digo, que, pues qué bueno que pasaron tantos fracasos, aprendizajes, porque cuando vi ese anuncio de una marca de suplementos hecha en Guatemala, me dio la idea de hacerlo y hacerlo bien y en grande. Ok. Pancho, y perdón que te interrumpa, pero creo que estamos llegando a ese punto en donde nos vas a empezar a contar MPS, de dónde viene la marca, cómo empieza, cómo has crecido. Y antes de entrar a eso, tal vez regresemos un poco, porque nos empezabas compartiendo su filosofía, que es never surrender, nunca rendirse. Y creo que, o sea, para mí no hay mejor filosofía que la que se practica en el día a día. Y este día a día, según lo que nos has contado, han sido años. Y tal vez la pregunta es un poco, ¿qué hacías cuando te daban ganas? Porque never surrender no significa no paso por algún momento difícil en donde yo digo, madre, ya. O sea, siendo emprendedor, creo que algo que un emprendedor, o por lo menos con los que hemos tenido la oportunidad de platicar y conocer, siendo emprendedor no es tan fácil tener esa, en algunos casos puede ser humildad de decir, bueno, no funcionó mi idea. Pensé que esto era, no funcionó, voy a ir a tocar puertas, voy a ver dónde trabajo, voy a ver qué más hago, voy a ver a quién le hago caso, a quién escucho. Pero después de tantos, y no es cuantificar los fracasos, ¿verdad? No es tantos fracasos, es después de esos fracasos, en esas oportunidades que
pensabas que era el momento de rendirse y no lo hiciste. ¿Qué pensabas? ¿Qué le puedes compartir a nuestra audiencia para el que se está tirando al agua a ser emprendedor y tiene $1 millón de deuda y ya no puede más con su vida y viene su hijo en camino? ¿Qué le dirías? Buenísimo, buenísimo. Eso es precisamente la idea de la filosofía, está Never Surrender. Mira, ahorita te puedo decir, ¿verdad? En retrospectiva, Never Surrender no significa no cerrar una empresa, no significa no pivotear. De hecho, eso tal vez es como el aprendizaje más grande, es pivotear un poco más rápido, ¿va? Pero en ese momento yo sí lo miraba como que pivotear o detenerme ahorita sería rendirme. Y déjame pensar, porque es que hay muchos matices o cosas que te pudiera compartir alrededor, pero una cosa que te voy a decir es que el fracaso sí también es una bendición, porque yo recuerdo empezar mi empresa con esa garra que todos empezamos, un emprendimiento, así como voy a ser millonario, voy a ser gigante la empresa, vamos a ser miles de personas. Pero ahí, como decís, tal vez hay un poco de orgullo y falta de humildad y obviamente falta de madurez y experiencia, pero importante ganar la humildad. O sea, la humildad de entender que vos solo controlás ciertas cosas, ¿verdad? Que no lo puedes hacer solo, que tenés que pasar el proceso, ¿verdad? Es más, tengo como mentor silencioso, le digo yo, porque realmente es un empresario en Guatemala que he seguido su trayectoria, he leído un poco de su historia, porque es un señor mucho más grande. Y tuve 2 oportunidades para hablar con él. Una vez fuimos a desayunar y otra vez me lo encontré en el aeropuerto, pero la del aeropuerto les quiero compartir porque estaba yo regresando, estaba bien jodido, ¿verdad? Que les conté. Estaba regresando de ir a México a formular esta leche de almendra. Y de hecho iba tarde. Entonces me acuerdo muy bien llegar así como a la sala de espera, que ya vamos a abordar. Yo lo saludo, ¿ah? Mire, soy yo, ¿y se acuerda de mí? No, desayunamos juntos. No, va. ¿Y qué has estado haciendo? Pues mira, desde que platicamos he hecho todos estos proyectos y todos han fracasado, ¿verdad? Y me dice, pues ese es el secreto, vos. Yo, pues es que si tuviéramos una bola de cristal para saber qué va a funcionar, qué bonito sería, vos. El secreto es persistir, que no se te olvide. Entonces, esa enseñanza, vos, si yo tuviera que hablarle a alguien que está en una situación similar, es, mira, si persistís, estoy seguro que vas a encontrar la manera. El problema es que en esos momentos duele demasiado, pero las cosas buenas suelen ser difíciles, ¿no? Las cosas buenas no son las más fáciles. Y no creo que sea, digamos, malo salirse, ir a buscar otro trabajo en lo que te paras de nuevo, ¿verdad? Para mí esa no era una opción porque, digamos, solo en mínimos de tarjetas me tocaba pagar 30 y pico mil pesos, ¿verdad? Entonces yo pensaba, primero nadie me va a contratar porque cuando vean en Infonet esa onda, ¿verdad? Segundo, si me consigo un trabajazo de 30 mil pesos, imagínense, hace que 7 años era todavía más difícil un trabajo de 30 mil pesos. Solo va a ser para pagar deudas y cómo mantengo a mi familia, ¿va? Entonces, bueno, eso yo creo que persistir, vamos, no todos los días me levanté, para serles muy franco, habían días que no me levanté de la cama, sí andaba algo deprimidón, y habían días que llegaba algo tarde a trabajar, pero si hacemos para arriba la cámara, como para ver un poquito más superficial, sí puedes ver así una consistencia, ¿va? Como que todos los puntitos de todos los días que fui a trabajar, y creo que esa es la clave. Y hay una pregunta, Pancho, antes de pasar a lo siguiente. ¿Cuál es tu background de estudios? Ingeniero. Tenés cara de ingeniero, pero no sé. Así me han dicho vos. Y la verdad que cuando iba a entrar a la U era o ingeniería industrial o administración. Y por huevón, digo yo ahora, mucha. Porque soy administrador de empresas de la Landívar. Ok. Pero, digamos, en la empresa yo veo a los ingenieros, ¿verdad? De todas las universidades. Pero, digamos, los buenos ingenieros sí salen con una mentalidad que es propicia para ser buena en los negocios. Creo Exacto. Que, sí. Y ahí otra pregunta. ¿Qué rol jugaba el deporte en toda esta fase en donde vos estuviste intentando, fallando, levantándote? ¿Hacías algún deporte? ¿Lo abandonaste? Que nos contaras un cacho de eso. Sí, pues mira, inconsistentemente. Siempre he hecho un poco de deporte y en toda esta etapa de la distribuidora, pues hice un poquito de todo, pero sobre todo era correr. En los momentos más oscuros, me acuerdo que salía a correr 3 veces por semana.
la oficina estaba ahí por el aeropuerto y me iba corriendo al Papa. En las noches, encima como 7, 8 de la noche, era así oscuro el tema, imagínense lo oscuro. Pero sí me ayuda muchísimo a mantener la sanidad mental. Luego pongo esta empresa de suplementos y es el momento perfecto para meterme de lleno. Voy a utilizar toda esa como esas características de emprendedor, ¿verdad? De que uno se mete de lleno a algo y ahí se empieza a entrenar estructurado, a hacer pesas, eventualmente empiezo a correr maratones y sí, yo creo que el ejercicio, es más, con el primer equipo que tuvimos en el tema de las proteínas, nos propusimos, ¿va? Juntémonos a entrenar mucha sin nada, porque no había dinero para poner un gimnasio compramos un par de pesas en Walmart y hasta nos ayudó a eso, a team building en las mañanas, 6 a.m., en un patio que teníamos ahí en la oficina, nos juntábamos, hacíamos como un poco de HIIT, ¿va? Y había una ducha, ¿va? Todos hacían turnos. Yo tenía la mía, pues, en mi cuarto arriba, ¿va? Y bueno, es decir, el deporte sin duda es de lo más valioso que tenemos, ¿va? Buenísimo, Pancho. Y ahí antes de pasar a la historia de cómo pasaste a fundar MPS Nutrition, preguntarte, en esos momentos en donde estabas justo dudando, donde ya estabas más apretado, ¿cómo decidías cuándo pivotear? ¿Y qué consejo le podrías dar a las personas de, este es el momento para pivotear a otra cosa, cambiémonos, sigámoslo intentando? Porque también hay muchas veces que la terquedad de querer seguir en lo mismo que no está funcionando, eso sí te puede llevar a algo peor. Entonces, que nos pudieras contar un poco de tu experiencia en ese sentido. Buenísimo. Primero, eso es de lo más difícil, ¿no? Exacto. Porque sí existe esta cultura de que le tienes que dar aunque sea difícil, ¿verdad? Y en parte es buena porque si no, también nos rendimos a cada rato, pues, y nunca vemos si le pegamos. El problema es que también lo voy a hablar en retrospectiva con toda la experiencia que tengo ahora, pero estoy tratando de pensar cómo se lo puedes decir a alguien que está en medio de eso, ¿verdad? Que es difícil, tenés esa visión de túnel. Y lo voy a decir como me lo dijo alguien a mí. Un cuate me dijo, cuando me miraba ahí, yo le decía, mira, vamos bien, van creciendo las ventas, pero es que a la madre no hay flujo, pero de plano porque el modelo de negocios es cash flow negative y que la gran positive. Entonces me decía, no, es que vos no sabes que es un negocio que hace pisto. Y ofendido así. Sí, es que un negocio que hace pisto, vos no tenés idea. Te entra un montón de pisto. La cuenta bancaria cada vez tiene un poco más de dinero. El menor de tus problemas es buscar dinero. Es la estructura organizacional, los procesos, los productos. Y a lo que se refería, mucha, es que obviamente creo que en Guatemala es tan noble también porque hay tanta oportunidad. Casi que cualquier idea podría ser un buen negocio. La diferencia es que tan buen negocio. Entonces, mi sugerencia para alguien que está con esa duda es, si estás sintiendo demasiada fricción, ya llevas 1, 2, 3 años, posiblemente no es el mejor negocio que puedes poner o donde puedes poner tus talentos, ¿verdad? Nosotros con este negocio de MPS Nutrition, tal vez un poco de spoiler, ¿verdad? Pero en los primeros 3 meses ya estábamos vendiendo en términos de utilidad, porque en ventas era menos, pero en términos de utilidad quizás era la mitad de lo que nos daba la distribuidora, que tomó 7 años. Entonces, para mí en ese momento sí, muy tonto si no me da cuenta, aquí está mucho más fácil. Ajá. Entonces, donde hay menos fricción, posiblemente ese es el mejor lugar para seguir emprendiendo, pues. Buenísimo, me gusta. Sí, súper interesante. Yo creo que nos llevaste a ese punto en donde, bueno, contanos la historia de MPS. Ni siquiera qué están haciendo hoy, porque creo que ya hoy, no sé después de cuántos años están donde están, que lógicamente también queremos hablar de eso. Pero entonces te vas, pivoteas los polvos, encontrás esta otra empresa en Guate. Sí, les cuento esta parte que es la historia de emprendedor empedernido, es muy alegre. Es más, yo la recuerdo con mucha así como nostalgia, ¿va? Y después les cuento porque ahorita pues es una situación muy distinta, pero entonces veo esta marca y hago algo que ahora sé que tiene un nombre, shadow testing. Yo dije, voy a hacer lo que puedo no tenía nada de pisto ¿va? Entonces se me ocurre hacer una etiqueta en Canva horrible. No se llamaba MPS Nutrition, se llamaba Mi Proteína. Porque yo dije, Search Engine Optimization, alguien va a buscar proteína y va a encontrar la marca. Horrible. Es más, por ahí les voy a enseñar una foto después.
hago esa etiqueta en Canva, la pongo en un mockup que puedes bajar gratis, mockups como de tarros, de un tarro X de proteína en internet. Y hago una publicación en Canva ya con ese mockup, un anuncio para subir a Facebook. Creo que le pongo como 300 pesos. Y bueno, lo costeo. Antes hago mi Excelito todo feo. Busco en Guatemala si habían materias primas de suerte, porque ya eso era post-pandemia 2021. No lo sabíamos, pero las proteínas iban a empezar a subir de precio de una manera ridícula hasta la fecha. Y Siguen comprando proteína, mucha. Sí, cabal. Pero es decir, para nosotros el problema es que la materia prima es Se vuelve carísima. caro, claro. Ajá. Entonces, y en ese entonces había un distribuidor que todavía vendía esa materia prima. Saber quién la compraba o para qué. Ahora no encontrás un distribuidor en Guatemala que la venda, hay que mandar a importar contenedores, ¿verdad? Pero el punto es de que con todo eso hago mi Excelito para costear el producto, lo pongo barato, pero con bonito margen, digo yo, y pongo ese anuncio, me voy a almorzar. En ese tiempo, digamos, la empresa creo que habíamos llegado a ser quizás 15 personas, no recuerdo, porque a veces me acuerdo de 9, a veces me acuerdo de 15, pero digamos que habíamos llegado a un pico de cabal como de 10 personas y ya para ese momento éramos solo 4 incluyéndome, y uno de ellos era mi hermano. Ujú. Entonces nos juntamos a almorzar todos los días, ¿verdad? Me fui a almorzar y me recuerdo muy bien porque en el celular pues empiezo a ver las notificaciones de Facebook, que entraban mensajitos y ting, 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 y yo, qué raro, ¿va? Un montón de mensajitos por poca plata en Facebook y empiezo a contestar y todos así como interesados y empiezan a hacer pedido, la gente empieza a decir quiero una, no teníamos nada de producto, ni empaque, ni nada, entonces nos tocó ofrecer el producto como para 2 días de entrega. Salir corriendo a comprarle un saco al proveedor, comprar los sabores y todo, hacer las fórmulas en la noche ahí en mi cocina. Y yo recuerdo que me había quedado nítida esa fórmula. Ahora las ingenieras que tenemos pues, de innovación y desarrollo se ríen, ¿va? Pero pues, y encima no había máquina. Lo que sí teníamos era un cuarto que habíamos acomodado para envasar, porque esta leche de almendra que les conté venía en saco y nosotros la íbamos a envasar. Entonces, con BPMs y todo, habíamos hecho un cuartito pequeño, como en 2.5 por 2. Entonces en ese cuarto empezamos a mezclar en bolsas plásticas. Metíamos los ingredientes después de pesarlos y teníamos una ingeniera o estudiante de ingeniería, no me acuerdo, Candy se llamaba, encima es bajita, entonces me da risa porque a ella le tocaba producir. Y entonces con la bolsa así haciendo las 3 libras de próteo. Después la envasábamos y se fue. Y así fueron los primeros días, las primeras protes. Eso, por supuesto, tuvo que cambiar muy rápido, ¿verdad? Tuvimos que ir a comprar una mezcladora porque, como les digo, había poca fricción y escaló rápido. Qué buena onda. Y después de esas primeras ventas, con esa marca que vos creaste en Canva, ¿qué pasó? ¿Cómo fueron los siguientes pasos? A ver, lo bonito de que sea un side business es que hay ciertas cosas que te importan menos, ¿va? Como el logo, como los empaques, la página web. Es más, yo seguía en ese momento creyendo que la distribuidora era el camino. Ya. Y esto como que nos ayudaba. Y nos turnábamos con los que trabajamos en la empresa para responder los mensajitos. Pero seguíamos en la distribuidora, o sea, activamente. Y un sábado estaba yo contestando mensajitos, me tocaba mi turno, ¿va? Así sentado en la cama con mi esposa en la oficina. Y le digo, ya estamos vendiendo 3,000 pesos al día de este producto, las proteínas. Y era un producto, una proteína. ¿Qué pasaría si me dedicara a esto? Como que yo haciéndome todas estas preguntas y mi esposa ahí viéndome, va embarazada. Yo creo que podría duplicarlo a 6,000. Sí, fijo, lo podría duplicar. Entonces voy a cerrar la distribuidora. ¿Va? Tomé la decisión. Y luego... pues, Así, o sea, ahí, en esa conversación. Sí, cabal. O sea, esa conversación, el punto de inflexión. Y entonces empezó el proceso de cerrar la distribuidora, pero yo le distribuía a algunos proveedores, con algunos estaba atrasado, ¿verdad? Entonces la cosa era como siempre mantener la reputación, mucha, o sea, y aún cuando estaba atrasado, literal daba la cara y eso sí me enorgullece poder como todavía poder verle la cara a todas esas personas, ¿verdad? Pancho, y disculpa que te interrumpa, Dale. pero creo que esto es algo que no hemos tenido la oportunidad de hablar con otros emprendedores que han estado en el podcast y sí quiero resaltarlo. Yo creo que en muchos libros, en muchas charlas y con mucha gente que tiene mucho conocimiento, siempre escuchas que uno de los activos más importantes es tu nombre. Y creo que con el ejemplo que nos acabas de dar,
podemos aprovechar y darle el mensaje a los emprendedores, la gente que trabaja en el mundo corporativo, las personas que están en el negocio familiar. ¿Qué piensas de eso? Porque, y no solo qué piensas de eso, sino en esa línea, cómo eso ha sido algo que potencia lo que hoy es tu empresa, pero creo que más importante, a las personas que están dentro de tu empresa. Pues yo creo que es más fácil decirlo y todos lo sabemos que aplicarlo. O sea, donde se pone a prueba, y esto me lo decía mi viejo y me lo ha dicho, pues, que digamos todos somos honrados, honestos, transparentes y tenemos valores cuando la cosa va bien, mam. Ujú. Es cuando la cosa se pone dura, ¿verdad? Que tenés que realmente demostrarte a vos mismo, porque nadie va a saber. Es más, si haces algo malo al inicio, nadie va a saber. Eventualmente todo se sabe. Entonces sí me ha tocado hasta recientemente, vamos, tener que tomar decisiones de ese estilo, como, digamos, clientes o competidores que te hacen una mala jugada y tenés que tomar una decisión de voy a hacer, digamos, yo le digo tiburonazo, así por la idea de Shark Tank, ¿va? Ese Shark, va, que actúa así agresivamente, o voy a ser el práctico, persona buena, que tampoco voy a ser tonto, ¿verdad? Ujú. Pero tampoco voy a ser agresivo innecesariamente, porque luego alguien puede hablar de mí de esa manera, ¿va? Y alguien va a poder contar esa historia de alguna manera que no refleja quién yo soy. Entonces, creo que eso te puedo decir, es como solo darse cuenta es un gran paso, darse cuenta que estás en medio de esas decisiones, como, ¿verdad? Detenerte y luego no detenerte para siempre, o sea, tomar una decisión de voy a irme por este camino y lo voy a hacer porque yo creo que es así. El dilema más grande tal vez es estos arquetipos que tenemos de empresarios exitosos, Ujú. que muchas veces es el arquetipo del agresivo, del que no le importa pasar encima de otro, el Rockefeller, ¿va? Pero lo que he visto es que, sobre todo en podcast, ustedes no sé si escuchan este Founders Podcast, buenísimo. Hay tantos arquetipos que realmente vos puedes ser exitoso de muchas maneras, ¿verdad? Y decidí hacerlo a tu manera, pues. Me gusta. Gracias. Perdón, ahí el paréntesis, pero creo que era súper No. importante. Buena, nunca me habían hecho esa pregunta. Bueno, entonces, ¿en qué andábamos? Andábamos justo en la historia de que empezaste a cerrar Empecé a cerrar la distribuidora. distribuidora y aparecen gente, realmente uno nunca hace solo nada, eso es Ujú. parte de la humildad. Por supuesto, mi equipo de trabajo, ¿verdad? Pero un montón de socios, luego amigos, y con socios me refiero a socios comerciales, también me refiero a un socio que tengo, Ujú. que a este cuate, pero de verdad yo lo quiero muchísimo porque nunca me abandonó ni en los peores momentos y digo yo, ¿cómo no me dijiste así como no? Ni droga, además me siguió ofreciendo ayuda. Y luego los socios comerciales, pues hoy tengo amigos cercanos, de verdad que me ayudaron mucho porque, por ejemplo, tengo un cuate que tiene una distribuidora hasta la fecha. Ese sí es pilas porque lo logró hacer, ¿verdad? Pero aquel, digamos, me quitó una marca o dos de las manos. Me dijo, mira, yo creo que hace sentido. Es más, miremos, yo te apoyo ahorita porque algún día vos puedes ayudar a alguien más. O sea, la verdad me impresionó esa manera de operar, ¿verdad? Y de ser como persona. Entonces, en todo ese tipo de cosas, terminar de pagarle a ciertos proveedores, porque eso es lo que yo quería, cerrar sin deudas de proveedores, ¿verdad? A los bancos me voy a quedar debiendo, les dije yo, pero no a proveedores. Entonces, lo logramos hacer. Fue una cuestión como de 6, 7 meses y fue muy doloroso porque teníamos este otro negocio que yo quería escalar Pero y a la seguías. vez, operando y saliendo ese negocio. Entonces, bueno, salimos de ese negocio y ahora sí a dedicarse. Estos primeros 2, 3 años han sido, creo yo, los más felices de mi vida empresarialmente, porque igual seguía jodido, seguía endeudado. Las deudas tardé como un par de años, hasta finales del 2023 pagué todas mis deudas. Pero había una libertad de haber tomado la decisión de un cambio tan rotundo, pero con luz al final del túnel, que, digamos, fuimos escalando, fue bien bonito y esos como milestones de estamos vendiendo, les decía, 6,000 al día, Sí. digamos, 10,000, 20,000 y así. Era impresionante, como que hasta la fecha estoy impresionado que se siga vendiendo o que se pueda vender tantos suplementos, sobre todo en el canal digital, que es donde nosotros somos Más fuerte. Más fuerte. los más fuertes. Ajá. Qué buenísimo, Pancho. La verdad es que increíble la historia. Es una historia de resiliencia, de perseverancia, de no rendirse. Entonces, la verdad que primero felicitarte por haber perseguido tu sueño. Creo que eso es bien importante. Y como vos decís, media vez te pasaste a este negocio, que tal vez es algo que más te gustaba más,
fuiste cada vez siendo más feliz. Entonces eso también es algo que hay que valorar muchísimo, que si bien emprender es sufrido, pero tenés que estar contento con lo que estás haciendo, porque si no, va a ser bien complejo, ¿verdad? Porque hay una frase que me gusta mucho que dice que las empresas quiebran no cuando se quedan sin plata, sino cuando los fundadores se quedan sin energía. Y creo que eso es muy cierto y al final es lo que a vos te ha llevado a donde están hoy con MPS, ¿verdad? Buenísimo. Me encanta que lo hayas dicho porque si nunca quisiera, y lo digo, no digo toda mi historia así como para victimizarme, Ajá. lo digo de verdad para que si alguien está en esa posición, vea una luz al final del túnel y es más, le motive a mantener esa energía porque sí, y la peor, o sea, sí tiene que haber autocompasión. Eso lo he estado aprendiendo, como que el decir, la madre, sí fue difícil, ¿va? Sí, puchis, esta situación, la esposa, el bebé, etcétera. Pero no es lo mismo que, la gran, es que a mí nada me sale. O sea, Sí, sí. esa posición de víctima sí no le ayuda a nadie, ¿va? Entonces, autocompasión está bien, pero hay que ponerse a echar punta, ¿va? Mira, y la evolución de la marca, de Mi Proteína a MPS, Ajá. ¿qué nos puedes compartir Sí. de ese camino? Ha de haber sido algo muy bonito para vos como fundador. Sí, una nave. He tenido que vivir varias etapas interesantes y evolucionar con cada una de ellas, ¿verdad? Para contarles rapidito de Mi Proteína MPS Nutrition, recuerdo que creo que nos bloquean la página porque este tema de los suplementos siempre ha sido controversial con las políticas de Facebook. Entonces nos bloquean Mi Proteína y ponemos otra que se llama Mi Proteína y nos bloquean esa y fue como, le voy a cambiar el nombre por completo, además está re feo, necesitamos algo que se vea más como gringo, ¿ah? Porque ya empezamos a ver la objeción más grande que era una proteína hecha en Guate, no puede ser buena. Entonces dijimos, vamos a hacer algo que se vea gringo, las etiquetas las vamos a rediseñar. Y es más, yo soñaba con este bote que se miraba como los botes que están en GNC, así con su tapadera gruesa. En ese entonces no era, ahora ya lo es, con su grabado en pies arriba. Entonces, en ese momento habrán sido después de, ya no recuerdo si fue después de un año, pero ahí por después de un año. O sea, que un año operamos con Mi Proteína y lo escalamos. Así que. Vendiste 6,000 pesos al día con Mi Proteína. Más, ajá, llegamos a vender más. O sea, que nadie me puede decir que el diseño es lo más importante. Es muy importante, pero la gente a veces se procrastina mucho viendo esos temas, ¿verdad? Y entonces, pues para darle métricas, yo le digo métricas de vanidad realmente, porque estas no significan que un negocio sea exitoso, pero pasamos de 4 personas a 15 en un año, luego pasamos como de 15 a 25, de 25 a 35, algo así, de 35 a 40 y pico, y hoy somos alrededor de 60. Digamos, nuestro organigrama son 68 personas ahorita las que tenemos que llenar con las plazas abiertas. Si quieren aplicar, Bienvenido. pueden meterse en nuestra página y aplicar. Entonces la empresa ha ido creciendo, los desafíos cada vez son más grandes, ¿verdad? Y la presión se siente porque, pues como dicen, lo difícil no es llegar, sino y eso que fue muy difícil llegar, ¿verdad? Entonces digo yo, a la madre, si fue tan difícil llegar y es más difícil mantenerse o seguir creciendo, porque mantenerse es seguir creciendo. Pues estamos construyendo nuestra planta de producción nueva en el Naranjo. Hemos lanzado un montón de líneas de productos. Hemos desarrollado más de 50 productos. Estoy seguro que bastante más que eso. Tenemos un equipo in-house de innovación y desarrollo con unas ingenieras bien pilas. Tenemos pues varios equipos. Y para mí ahora el reto es como volverme así el CEO y gerente general que la empresa necesita, ¿verdad? Estamos ahorita súper agresivos expandiéndonos a muchos canales. Supermercados, entramos a Walmart, tenemos nuestras propias tiendas, estamos abriendo tiendas, seguimos con el tema digital donde tenemos que seguir creciendo. Yo creo que hay mucho espacio para crecer y bueno, hay muchas iniciativas, ¿no? Qué bueno, porque creo que justo aunque en algún momento vos hayas dicho qué malo soy para la distribuidora, ese negocio no me funciona, hoy por hoy puede ser algo que esa experiencia que tuviste ahí te sirve para introducirlo a este tipo de mercados, pues. Sí, total, hasta me resistí un poco, fíjate, o sea, nos buscó Walmart, ¿verdad? Un comprador que me cae re bien y es re pilas. Y yo así como, no, a Walmart no va a regresar, sí, ahí quedaré. O sea, pero después solo hacía sentido, y además este comprador, como les digo, es un chavo bien crack y dije yo, pues hay demasiadas cosas como para señales para que deberíamos de ir y pues Y ha ido bien. Ajá. Qué bueno, Pancho, y una pregunta. Ahora entonces, ¿todo lo producen aquí? ¿Importas solo materia prima?
y aquí lo producen. Todo eso me parece interesante Sí. porque yo justo antes de conocer a MPS, nunca pensé que hubiera una proteína hecha en Guatemala, ¿verdad? Según yo, todos solo maquilaban y se acabó, pero qué interesante. Exacto, sí. De hecho, hay un par de marcas, vaos, de personas que maquilan en Estados Unidos, que está bien, va. Ujú. Eh, pero digo, sí es un reto más grande fabricar acá, pero además de un reto, sí que considero que es una ventaja competitiva. O sea, controlas mucho más la innovación, controlas mucho más el precio, el costo y el precio. Y eso obviamente no hablo del precio solo para ganar más, digamos, hablo del costo como un desafío ahorita que les decía en la industria, donde la proteína cada vez que nosotros compramos un contenedor que es, digamos, cada par de meses, ¿va? Ujú. Viene por lo menos 10% más caro. O sea, imagínate que va subiendo 10% cada Cada 2 meses. Y Eso ahorita es, que todos los aranceles son un juego político, me Ujú. imagino que también hay algo de entre suerte eso. no ha pasado, ¿va? No hay Ah. que, no hay que hablar mucho porque capaz se escucha Trump. No, pero no ha pasado, pero el hecho es de que la proteína de suero de leche es ultra demandada actualmente. El mercado de Estados Unidos está consumiendo más que nunca porque lo vemos acá. Todos los alimentos ahora tienen proteína. Sí. Hay el efecto Ozempic, literal, te recetan Ozempic y consuma proteína para no perder masa muscular. El mercado chino está demandando muchísima proteína, también es un mercadón. O sea que solo Sí. con ellos dos, ¿verdad? Hacen que... Y la producción, pues no se mueven los productores, que son como 10 en el mundo, porque están cómodos ahí sentados en Tranquilos. sus fajos de dinero, ¿verdad? Entonces, sí, digamos, a lo que iba con esto es, ya hay otros que fabrican. Es más, había otra empresa grande de alimentos aquí en Guatemala que también estaba uno de los dueños, entiendo, haciendo su marca y lo sigue haciendo, ¿verdad? Em, y, y es decir, siempre hay espacio, ¿verdad? O sea, Ujú. el tema operacional uno lo ve así como lo más difícil. No es fácil, sin duda, poner una fábrica, fabricar suplementos específicamente, regulatoriamente aquí en Guatemala es complicado. Em, Más complicado que importar, por cierto. Ok. Entonces, ¿qué dice eso? Un poquito de nuestras políticas, Ujú. ¿verdad? Claro. Porque, digamos, no estamos incentivando la producción local, que al final todos sabemos de manera macroeconómica, ¿va? Y microeconómica, o sea, nos conviene más que haya más fábricas Ujú. acá, ¿va? Em, entonces, el tema es más cómo atacas la objeción natural que tenemos lastimosamente en la cultura guatemalteca de si es hecho en Guatemala no es tan de buena Ujú. calidad como estos que están maquilando y trayendo a los Estados Unidos. Exacto, yo creo que justo eso es lo importante de también darle a conocer al público, pues, ¿verdad? Que MPS es una marca que está bien hecha, que está bien formulada y la verdad que yo no la he probado, pero solo ganas me dan ahora de probar una marca hecha en Guatemala. Y yo sí, y yo creo que para consumidores de suplementos es bien fácil hacer un comparativo y entender el valor de un producto. Ujú. Ok. Porque, no sé, tal vez vos me corregís y tal vez yo estoy equivocado. Ojo, no soy ingeniero en alimentos, no soy ningún experto, pero agarras el bote de la proteína que siempre tomas, Ujú. lees que tiene, lo dice en la etiqueta, agarras el otro bote de la otra opción, puede ser en pies, sugiero que sea en pies, así lo hice yo, y lees qué tiene. Y ves, bueno, ¿qué diferencia hay en el delta de lo que esto trae? Ujú. Pruebo, ¿verdad? O sea, para mí es así de fácil, ¿verdad? Correcto. Y tal vez en esa línea, ahorita hice referencia al bote que ustedes tienen de proteína whey, que también tienen vegana, Ujú. pero ¿qué nos puedes contar del portafolio actual? Porque también Sí. me habías contado que ahorita hay un pivot interesante a no solo proteína, creatina y demás, sino Ujú. también todos estos suplementos para endurance athletes, que Es más, sí. es algo que viene, pues. Eso Qué les voy a cool. mandar porque ustedes que están en Endurance lo tienen que ver. A ver, antes de hablarte del portafolio, hablar un poquito de lo que vos decís, tenés toda la razón, así debiera ser, pero te voy a decir, si hay un escepticismo válido de los clientes, sobre todo porque ahora en la era de las redes sociales y los videos cortos, digamos, podés ver un montón de gente que está creando contenido alrededor de hacerle pruebas de laboratorio a productos, suplementos alimenticios. En México, en Guatemala aún nadie lo hace y sería valioso, la verdad. Y a mí no me tendría ningún problema con que agarren mi producto y lo manden a un laboratorio. Pilas creadores, ya Sí, vieron. la verdad que ¿por qué no lo han hecho? ¿Vos? Yo no lo puedo hacer por el conflicto de interés, pero ya lo deberían de hacer. Digo, al final sí hay empresas que antiéticas y malas prácticas que por hacer más dinero
te van a dar un Descuidan. producto de menos calidad, o sea, te van a dar menos concentración de proteína. Hay empresas que ni usan proteína, es decir, ha salido. Yo veo algunas marcas, vos, que se ven como contrabandeadas y no son marcas importantes ni nada, pero que te salen unos anuncios re feos y con unos precios, dice, proteína hidrolizada, que es ahorita, mano, el contenedor La te más sale cara. $500,000. O sea, nadie está haciendo realmente, o no nadie, pero si te la están vendiendo está carísima, ¿verdad? Em, y esa viene así, más barata que mi whey, ¿va? Y con el doble de porciones. Pues, es No hace decir, sentido. sí, Ajá. sí está bueno tener escepticismo, porque al final estoy seguro que ese producto no lleva lo que dice, ¿verdad? Entonces, ese escepticismo es importante y es nuestra responsabilidad, es algo en lo que estoy trabajando, es cómo mostramos más toda esa inversión que se hace en calidad, porque es un montón, mucha y cada vez se puede hacer más, ¿verdad? Ujú. Nosotros ahorita, digamos, estamos, BPM tenés que cumplir, es básicamente licencia sanitaria. Nosotros siempre hemos tratado de ir un poquito más allá y ahorita, digamos, estamos trabajando en HACCP, que es como un nivel importante y por supuesto hay otros niveles de certificaciones, pero también tenemos que ver cuál le hace sentido a nuestra clientela, porque Claro. digamos, yo podría certificar la planta en FSC 22000. Es no solo un platal, sino el esfuerzo, ¿verdad? Ujú. Pero ¿qué le va a significar? O sea, ojalá eso le significara o lo entendiera a mi cliente consumidor final, así como, la planta empieza. Es más, no lo va a decir el producto, ¿verdad? Entonces, siento que sí es bueno que sean escépticos y que pidan, ¿verdad? Y es decir, si yo comprara una marca de suplementos y tengo dudas sobre su calidad, pediría algo. Entonces, en nuestro caso, si pedís algo, te vamos a mandar desde análisis de laboratorio que le hacemos a los productos. Nosotros comprobamos que la proteína, por ejemplo, si dice 25 gramos de proteína, Que tenga. por no sé qué método, dice tiene 25, 25.3, siempre tiene un poquito más. O sea que yo como consumidor, cuando les escribo a su canal de WhatsApp, les podría decir como, mire, mándeme... Digamos, si sos de los que más duda tienen, los más escépticos, probá, me contás, deberíamos. Es decir, yo no hemos establecido bien la política, debiéramos, pero estoy seguro que alguna vez ha llegado a mis oídos, así como, mire, este cliente de verdad quiere comprar, pero de verdad no tiene confianza. Es como, mándenle cosas. O sea, no tengo problema con los laboratorios, microbiología, ¿va? Está libre de salmonela y todos esos temas. O sea, al final, ¿por qué lo vamos a ocultar? Ujú. Es más, me estás dando la idea de hacerlo un poquito más estructurado y creo que de aquí ya me salió una buena idea. Buenísimo, buenísimo. Sí, sí. Valió la pena la madrugada. Cabal, no, hombre, no. Y bueno, el portafolio tenemos varias líneas. Tenemos la línea como para gym, le llamamos, que es una línea amplia y básicamente es para cualquier persona que busca salud. Incluso no tienes que ir al gym, ¿verdad? Las proteínas, la creatina hoy tiene tantos beneficios más allá de los Claro. musculares, ¿va? Cognitivo, lo que ha salido en los últimos estudios del uso de creatina. O sea, aquí cada quien es libre de consumir lo que quiera, pero yo creo que alguien que incluso no hace ejercicio y quiere mejorar energía, calidad de sueño, capacidad de concentración y en general performance, Sí. o sea, cognitivo, Sí. la creatina es un excelente suplemento. Pues. Mira, costo-beneficio es lo mejor que puedes tomar. O sea, y es algo que debes tomar por el resto de tu vida. Si quieres ver esos beneficios, hay estudios de todo, ¿verdad? Pero los de buena calidad, hasta para trazar demencia senil. Sí. Yo he tratado que la tome mi abuelita, ¿va? Y que la tome mis papás. Cuesta un poquito, ¿va? Porque yo, no. Pero al final, es decir, yo creo que nuestra generación, pues la mía y la suya, creo que sí vamos a tener este tipo de protocolos como que vamos a estar en nuestros 70s tomando creatina y eso va a ser positivo para nuestra salud y bienestar en general. Entonces tenemos estos productos, igual una proteína lo puede consumir alguien para consumir más proteína, que suele ser más beneficioso para la mayoría de la población, con sus excepciones. Luego tenemos la línea Ultra, que es una línea de productos, digamos, más que otra línea, es otro nivel de calidad. Son productos que estamos diseñando, ahí sí queremos salirnos del huacal, o sea, queremos hacer cosas que ni las marcas grandes están haciendo. Okay. Y empezamos con una Ultra ISO Whey, que es una proteína 100% aislada ISO, que además tiene fibra prebiótica, que la fibra cada vez también hay más y más estudios alrededor de que es súper beneficioso, mucho más que los probióticos, ¿verdad? Tiene creatina ya incluida para conveniencia y tiene solo edulcorantes naturales, tiene stevia y monk fruit, ya no tiene edulcorantes artificiales, digamos. Claro. Y tiene enzimas digestivas en dosis efectivas. Muchas proteínas que allá afuera tienen enzimas, no lo tienen en dosis que sí te van a ayudar a digerir mejor la proteína
o la lactosa, digamos, ¿verdad? Ujú. Entonces, ese producto es como 3 en 1 y realmente no he visto en ninguna de las marcas grandes todavía algo similar, ¿verdad? Y en esa línea Ultra, pues estamos trabajando un montón de productos. La línea Endurance, que ya mencionabas hace un ratito, va dirigida a toda esta ola de personas que estamos haciendo Endurance, ¿verdad? O que estamos combinando un poquito el entreno de fuerza con Endurance. Tenemos carbohidratos en polvo con electrolitos, aminoácidos con electrolitos, vienen geles en camino. Top. Y en el pipeline, más que en camino, no es que lo estemos trayendo, sino que en el pipeline, en la nueva fábrica, vamos a fabricar geles y ahí vamos a seguir explorando qué más se puede hacer con la línea Endurance. Y hay una línea que me emociona muchísimo, que es la de alimentos funcionales, que ya tenemos panqueques de proteína. Y es más, tenemos, y literal creo que esta semana se van a lanzar, panqueques de proteína, avena con proteína y una premezcla para hacer mug cake. No sé si puedo Sí. mug cake. Sale buenísimo, así en medio, parece un lava Qué cake. cool. Y todos son con proteína adicionada, ¿verdad? Entonces, eso es un poquito el portafolio. Wow, Sí. felicidades. Qué alegre. Gracias, Qué gracias. alegre. Vamos a tener que probar todo seguro. Sí, les voy a mandar su paquete ahí para que Un lo kit. prueben. No, hombre. Ah, Buenísimo, Pancho. La verdad es que qué orgullo escuchar que esto se está haciendo desde Guatemala. Vuelvo y te lo repito. gracias vos. Me parece impresionante porque normalmente no vemos este tipo de innovaciones fabricándose en Guate y creo que es algo que aporta mucho valor no solo a la salud de todos los guatemaltecos que tienen un producto hecho en Guatemala que es más fácil que mandarlo a traer a algún lado, Ujú. sino también un gran ejemplo de empresario y de emprendedor que Bueno, nos no. puedes dar voz a todos los guatemaltecos. Así que felicidades por eso y Gracias, nuevamente gracias por estar aquí. Sí, para ir cerrando, Pancho, tal vez tenemos esta dinámica en la que nos encantaría hacerte una pregunta. Y la pregunta es, si hoy tuvieras que regresar y decirle al Pancho que iba a abrir esa distribuidora, un consejo, ¿qué le decís? No la abras. Nada, no, para nada, para nada. Va a ser cliché, ¿va? Pero trataría de no interferir, ¿va? Porque es lo que me llevó para acá. Ok. Es decir, si pudiera regresar, tal vez solo iría a ver y así como lo que se te espera, man. Prepárate. Cabal. No, no. Never surrender. Never surrender, man. Never surrender, va metiendo ahí la espinita. O proteínas. Inception, listo. Inception, cabal. Eso, sí. Buenísimo. Buenísimo. Muchísimas gracias, vos. A ustedes, buena onda por tenerme. Estuvo buenísimo. Gracias, Pancho, y a todos hasta la próxima.